Solo decir que sí que reconozco por parte de, no del Partido Popular, pero sí del señor de Foronda, las reuniones que hemos mantenido con él, incluso buenas reuniones. Lo que pasa es que esa buena sintonía que se eleva a lo personal no se tradujo en un proyecto, porque al final nos encontramos de frente con una actitud del alcalde que sí que es cierto, y gracias por reconocer el trabajo que hemos hecho, pero nunca hemos sido capaces de reunirnos con usted para hablar de presupuestos. Eso es lo que a nosotros nos dolía. Y sobre todo cuando planteamos nuestro proyecto de presupuestos, cuando realmente tocábamos la columna vertebral del politiqueo de este ayuntamiento, era ya cuando teníamos problemas con la aprobación o la aceptación del alcalde de esas medidas. Nuestra conclusión de estos presupuestos y con toda la suavidad hacia Ciudadanos y el PSOE son unos presupuestos totalmente continuistas, son unos presupuestos que al final se producen, que no se compensa ese déficit que se ha producido en los últimos años en materia o en políticas como la de empleo, la de servicios sociales, de juventud, etcétera, etcétera. Y esos presupuestos continuistas al final se van a aprobar con la abstención del Partido Socialista. Me gustaría contextualizar una cosa en el marco que nos movemos. Este ayuntamiento está dentro del título 10 de la Ley de Bases de Régimen Local. Esto es la conocida como Ley de Grandes Ciudades. Esto es como un canto de sirena. Con esta ley de grandes ciudades nos venían con distritos, consejos sociales, cosas llamativas. Pero desde luego esta ley lo que buscaba era pervertir el concepto de la democracia, desplazándolo ya de ese marco de participación y diálogo. De tal manera que un pleno municipal, que antes era el máximo órgano de gobierno municipal, pasaba con esta ley a ser simplemente un mero trámite en el cual se fiscaliza puntualmente al equipo de gobierno. Asimismo, las proposiciones que se llevan al pleno son proposiciones que se aprueban, que se llegan a desarrollar siempre y cuando sea voluntad del alcalde. Y esto lo digo también porque a lo largo de esta primera explicación argumentaré por qué es uno de los motivos por los cuales no vamos a apoyar estos presupuestos. Y ese motivo es que no nos fiamos del señor Lacalle. Aquí ha habido constantemente, se han aprobado proposiciones en pleno, y el señor Lacalle no ha tenido la voluntad de desarrollarlas. Una cuestión que también dice la ley de grandes ciudades es que una vez que se aprueban los presupuestos en este pleno, no tiene que contar el alcalde con absolutamente nadie. El alcalde, una vez aprobados esos presupuestos, los puede desarrollar únicamente con la Junta de Gobierno y con los concejales delegados. Por eso nosotros decíamos que tenían que dar un paso más allá, si por lo menos quisieran que nos fiásemos un poco del señor Lacalle para hablar o aprobar los presupuestos. Volviendo con el tema de las proposiciones, hace apenas unas semanas la señora Blasco hablaba con un trabajador municipal, al cual acudió a ella para preguntar acerca de una proposición que se había aprobado aquí, una proposición del Partido Socialista. La señora Blasco le dijo a este trabajador que al final los acuerdos de pleno son acuerdos declarativos. Esto es un elemento fundamental, porque la interpretación que hace el Partido Popular de esos acuerdos declarativos es, al final, voluntad del alcalde llevarlos a cabo o no. Y hemos escuchado en innumerables ocasiones a la señora Bañeres quejarse de que las proposiciones que se llevan a este pleno no se aprueban. El señor de la Rosa hace 2 meses también dio una rueda de prensa denunciando que 2/3 de las proposiciones que se traían a este pleno no se llevaban a cabo. ¿Cómo no podemos fiar de un alcalde de desarrollar unos presupuestos si al final algo tan sencillo y algo que mejora la ciudad, que son las proposiciones, no es capaz de desarrollar? Y en ese contexto, entendiendo también el mensaje de las urnas, planteamos un documento en 6 bloques, un documento que llamamos Acuerdo de Normalización y Democratización. Un documento que hablaba de, por ejemplo, de no privatizar aguas, de poner las cuentas claras,
de abrir la participación, de evitar las puertas giratorias en la Caja de Burgos, la dimisión de Gómez, y se lo planteamos a todos los partidos, incluso al partido del señor Lacalle, y no lo firmaron. Ese documento lo que quería era plantear una base sobre las cuales hablar de los presupuestos, pero unas bases sobre todo que terminase con las políticas de la calle, esas políticas que nos habían dicho las urnas que no se podían volver a repetir en esta ciudad. Porque no nos podemos olvidar de quién estamos hablando, del señor Lacalle. No nos podemos olvidar que nos ha evocado una situación con el transporte público, con los autobuses, de prácticamente de insostenibilidad. Tenemos el problema de renting, tenemos el problema también del pelotazo de Fredesval, del Peñamaya, el que permitió también este alcalde, el señor Santiago Braceras, reunirse con constructoras y ciertas empresas en el palco del Bernabéu, mientras este señor a su vez obligaba a las contratas a subcontratar a su empresa familiar. Es el mismo señor que cerró la Escuela Infantil de Riovena, el del Boulevard de la calle Vitoria, el de la Plaza de Toros, el de los recortes de servicios sociales y el señor de Niza. También aquellos que van a permitir los presupuestos, recordarles que en este pleno 3 de las 6 proposiciones que se van a traer reprueban la actitud, la forma de gobernar de este señor. Hablamos de protocolo y relaciones institucionales, hablamos de la contratación de personal, y la tercera que se lleva es el pelotazo que orquestó cuando era concejal de urbanismo con motivo del colegio Niño Jesús. Por tanto, nosotros entendimos ese mensaje de las urnas. No obstante, también entendíamos que teníamos que hacer un diálogo, pero un diálogo que llevase al cambio, y sobre todo un diálogo que podía terminar con dos conclusiones dentro del diálogo de presupuestos. O bien, el Partido Popular cedía y rompía con las políticas del señor Lacalle, y por tanto podíamos llegar a un acuerdo, o si no cedía, evidentemente no podíamos llevar a cabo ese cambio y no podíamos aprobar unos presupuestos. Y prefirieron no firmar el acuerdo de normalización, prefirieron continuar con las políticas de siempre y por tanto quisieron que nosotros no formáramos parte de estos presupuestos. Asimismo, nosotros tenemos una única responsabilidad, 3 responsabilidades, mejor dicho. Las responsabilidades que tiene Imagina es con su gente, con la ciudad y con su programa de gobierno. Cualquier responsabilidad de otras formaciones políticas que no estén basadas en esos 3 bloques, en la gente que la ha apoyado, en un proyecto de ciudad y en un programa de gobierno, es desvirtuar el concepto y es no querer cambiar las políticas de este ayuntamiento. Es curioso que en los presupuestos que va a contar con la abstención del Partido Socialista, esos son los presupuestos totalmente continuistas. ¿Por qué lo decimos? Porque van a permitir al señor Lacalle continuar con sus políticas y sobre todo consolidar al señor Lacalle como alcalde. Estos presupuestos continuistas solamente sufren una incidencia del 1,5%, motivado por los acuerdos con unos y con otros. Un 1,5% sobre el presupuesto total. Esa es la capacidad de negociación del Partido Popular. En la memoria que acompaña a los presupuestos de 2016, una memoria que está firmada por el alcalde, es la memoria de alcaldía, dice el señor alcalde que estos presupuestos reflejan por una parte más políticas sociales. Falso. Las únicas políticas sociales que se han aumentado es en un porcentaje del 2%. Y eso sí que se lo reconozco. Ese 2% es a través de las enmiendas del Partido Socialista. Porque si no, con el borrador que ustedes planteaban solamente ascendían las políticas sociales reales en 11.500 euros. Por otra parte, también dicen que se pagan menos impuestos. No. Los ingresos de este ayuntamiento en el 2016, según su previsión, solamente van a bajar 60.000 euros respecto al 2015. Es cierto que se baja el IBI, la recaudación del IBI, 3 millones de euros, y que también se baja la tasa de basuras, en torno a 250.000 euros se reduce. Pero es que, claro, años y años y años aplicando a todos los ciudadanos un valor catastral que no correspondía. Y una sentencia que ya he citado anteriormente, que decía que la subida desde el 2012 que había aplicado este ayuntamiento al IBI no le correspondía.
También decían ustedes que tienen menos deuda. No, es que ustedes están olvidando en incluir un elemento que es fundamental, sobre todo para los años venideros, que son el tema de los consorcios. Ustedes no hablan de que en estos presupuestos y en los dos anteriores están pagando la deuda de los consorcios de forma diferida. Esto empezó en el 2014 y cuando terminemos el 2016 habremos pagado de la deuda de los consorcios ya 19 millones de euros. Eso ustedes no lo incluyen, pero es fundamental para entender la situación de esta ciudad. Cuando hablan también, y aquí terminaré mi primera intervención, cuando hablan en esta memoria de alcaldía, de que se hace un esfuerzo por las inversiones, ¿podéis hablar bajo? Perdonad. Que se mejoran, que se aumentan las políticas de inversión, mejoras de equipamientos y espacios públicos. Ustedes lo hacen con ese presupuesto hormonado que decía anteriormente, con venta de patrimonio municipal del suelo, 7.600.000 euros. ¿Sabes cuánto hemos vendido los últimos 4 años? 6 millones de euros. En 4 años 6 millones de euros. Y ahora ustedes pretenden en el 2016 vender 7,7 millones de euros. Esto no se lo cree nadie. Eso ha sido siempre una argucia, una herramienta que ha utilizado el Partido Popular para dar una imagen irreal del presupuesto y contemplar proyectos en los cuales ustedes no creen. Voy a leer una parte de un texto que creo que viene a colación. Es como motivo del patrimonio municipal del suelo. Dice este texto, lo he copiado textualmente, en definitiva el objetivo del patrimonio municipal del suelo son la regulación del mercado del suelo y que las administraciones dispongan de suelo para realizar actuaciones a través de iniciativas públicas para crear o construir viviendas de protección oficial o bien para destinarlos a otro interés social. Este texto recoge nuestra idea de para qué se tiene que utilizar el patrimonio municipal del suelo. Este texto lo escribió don Ángel Olivares y estamos totalmente de acuerdo con la expresión de este texto. Y sobre todo confronta con la utilización que están haciendo ustedes de este patrimonio. ¿Por qué? Porque ya digo que aparte de esas cifras totalmente irreales, ustedes pretenden que de la venta de este suelo, con una cifra inalcanzable, pagar las ayudas a las viviendas del barrio de Villatoro. Están engañando a los ciudadanos, a los vecinos de Villatoro. Salero, vaya, controle el tiempo que luego no le va a quedar para la otra inversión, me falta, gracias Carolina, luego me darás 30 segundos más. Otra inversión totalmente necesaria por la urgencia para no llegar a esa quiebra técnica es el archivo municipal. También 150.000 euros. Se lo olvidaron en tramitar en las inversiones financieramente sostenibles del año pasado. 150.000 euros pendientes de venta de suelo. También de las actuaciones subsidiarias. 50.000 euros tenían ustedes presupuestados, poco, pero también 50.000 euros que dependen de la venta de suelo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a actuar este ayuntamiento en puntos tan importantes para la ciudad como es la fábrica de la lejía del CID, en el crucero? Los vecinos nos lo están reclamando. Y por último, también dice la memoria del alcalde que hace una apuesta por la cultura y el turismo como motor económico. Ustedes han reducido un 6% el presupuesto del IMC y además lo reducen sacándolo de un elemento tan importante como es las bibliotecas municipales y olvidándose de elementos que ustedes han promulgado o que han apostado por ellos, como es el foro de la cultura, y desde luego se olvidan de todas aquellas asociaciones o creadores culturales de nuestra ciudad, que son los que realmente crean ciudad, que crean cultura y que me sorprende y rechazo totalmente la intervención del señor de la Rosa, propio de una actitud ególatra, ¿no?, que distorsiona totalmente la realidad, faltona con aquellos que pretenden ser socio a futuro por una moción y que al final lo que esconde es lo que bien ha explicado la señora Bañeres. Ciudadanos ha conseguido más en el presupuesto de 2016 que el Partido Socialista. Es una realidad. Es
una realidad. Al final, con esta posición, con ese miedo que intentaba instaurar el Partido Popular, de la prórroga, me parece grave que un partido, el de la experiencia, el de los 136 años, haya tragado con ese miedo y que al final, por 1.350.000 euros, esté dispuesto a pactar y a consolidar al señor Lacalle. Esto, desde luego, es una cuestión que nos preocupa. También voy a decir, a modo de advertencia a Ciudadanos y a todos los grupos, es que incidir otra vez en el concepto de la responsabilidad. El concepto de la responsabilidad que se basa, imagina, es con esos tres pilares: con la ciudadanía, con nuestra ciudad y con nuestro programa de gobierno. Toda apelación a esa responsabilidad, sin tener en cuenta, aunque sea solamente uno de esos pilares, es no querer cambiar la ciudad, este ayuntamiento, y defraudar a quien nos ha apoyado. Tristemente, con esa responsabilidad, hoy le vamos a fallar por segunda vez a los ciudadanos, por segunda vez en 8 meses. Y vamos a permitir consolidar al señor Lacalle y a sus políticas. Esta es una cuestión que a nosotros nos preocupa. Nos preocupa también, y esto ya entro en la advertencia a Ciudadanos, que el Partido Popular no les haya tomado en serio, desde respeto se lo digo. ¿Por qué? Porque ustedes tenían una iniciativa buena, yo creo que constructiva, acerca del plan de movilidad. Pero ya se lo advertimos en el Consejo, el plan de movilidad. Lo dije yo antes, Antonio. Lo dije yo antes. Lo dije yo antes. Pero bueno, lo de siempre, lo que has estado haciendo 4 años. Yo antes. No. Se lo advertí en el Consejo. Esos 200.000 euros, es que hay un programa europeo que ya se está haciendo, que es una primera fase, que luego se desarrollará más. Es una buena idea, pero tengan cuidado. Por otra parte, también el claustro de medio ambiente, que es una iniciativa de Jesús Ortego, decirle que esos 300.000 euros dependen de la venta del patrimonio municipal del suelo. Y en 8 meses no se va a poder vender ese patrimonio para al final hacer esa política. Tengan cuidado, porque al final el señor Lacalle nos decía. Y luego esa otra iniciativa de apoyo al emprendimiento, desarrollo industrial y también turístico, ese 1.050.000 euros que plantean ustedes aquí, al final no se convierten en políticas reales. Al final de ese 1.050.000 euros solamente se van a hacer políticas reales en esos 3 puntos, en turismo, emprendimiento y industria, por la mitad. O sea, por cada 2 euros que ustedes planteaban en ese presupuesto del Partido Popular, solamente les va a quedar 1 euro para hacer esas políticas reales. Con eso se están pactando ustedes el presupuesto. Tengan y cuídense mucho del señor Lacalle. Por otra parte, ya en apenas dos minutos, hablar de este presupuesto que va a contar con la abstención del Partido Socialista, que va a permitir, por tanto, consolidar al señor Lacalle y que no se termina o no se consigue recuperar ese déficit que se ha acumulado años atrás en políticas sociales, en políticas de empleo, en políticas de juventud, incluso de cultura. Hemos visto estos meses de negociaciones con los presupuestos, lo que bien ha dicho la señora Bañeres, un primer artículo que escribió el señor de la Rosa, decía que si le afectaban todas las enmiendas iban a abstenerse. Pero decía que su objetivo, por ejemplo, era alcanzar los niveles de presupuestos de servicios sociales de 2011 de forma progresiva. La incidencia de las propuestas del Partido Socialista sobre los presupuestos de servicios sociales es del 2%. Si se alcanzase, si quisieran alcanzar, ya están mintiendo con su programa de gobierno, el nivel de 2011 tendrían que tardar por lo menos 8 años con ese incremento. Ese segundo artículo que publicaba el señor de la Rosa, el señor de la Rosa decía que para llegar a cabo, a aprobar o abstenerse con los presupuestos, tenían que aprobar todas esas enmiendas. Es un elemento que ha sido común en todas sus intervenciones. Pero hablaba de 2 puntos muy importantes: el crédito de 9 millones de euros y del aparcamiento en Gamonal, 700.000 euros. Ha renunciado a los 2. Nos hemos encontrado que, evidentemente, al final el Partido Socialista ha sido coherente. Ha dicho, si me aprueban todas las enmiendas, nos abstendremos con los presupuestos del Partido Popular. El problema es que las enmiendas han ido adelgazando semana tras semana.
Yo les quería recordar simplemente una frase porque creo que es necesario. Recuérdenos la frase, por Luego no me favor. voy a callar, Luego sigo hasta que termine, En los 10 últimos segundos del señor. Vale, no, lleva en rojo un ratito. Lo que me diga la señora... Vale. Le quería decir, hacer alusión a una frase de Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista, que decía que hay que llevar el socialismo a todas las partes. Y esto es un día más, se alejan de esta gran frase de Pablo Iglesias. Son los presupuestos, por tanto, que pactan, que apoya al Partido Socialista con el Partido Popular, que consolidan al señor Lacalle y que a nosotros no nos queda otro remedio que seguir trabajando por esta ciudad para llevar a este ayuntamiento a ser un ayuntamiento del cambio. Por favor, señor de la Rosa, déjase de goletrías, de vender humo y sea sincero. Ha cogido migajas de unos presupuestos. Muchas gracias, agotado.